Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 122. No vio la caída, pero sí oyó el grito. Un grito peculiar, extraño, pero que conocía desde hace tiempo. El grito del epiléptico que sufre un ataque. No hubo manera de saber si el ataque le había sobrevenido en el momento en que se disponía a bajar la escalera. Y en tal caso, como es natural, tuvo que rodar por las escaleras ya sin sentido. Sí, por el contrario, la crisis de Smerdiakov, conocido epiléptico, había sido consecuencia de la caída y la conmoción. El caso es que lo encontraron en el fondo del sótano, entre espasmos y convulsiones, agitándose y con espuma en la boca. Al principio creyeron que se había roto algo, un brazo o una pierna, y que se había lastimado. Sin embargo, el Señor le había dado su protección, según dijo Marfa Ignatievna. No le había pasado nada de eso, aunque costó mucho cargar con él y sacarlo del sótano. Hasta tuvieron que pedir ayuda a los vecinos. En toda esta operación estuvo presente el propio Fyodor Pavlovich, que también echó una mano. Estaba visiblemente asustado y no sabía muy bien qué hacer. El enfermo, a pesar de todo, no volvía en sí, aunque los ataques cesaban por un tiempo. Se producían al cabo de un rato y todo el mundo llegó a la conclusión de que era un caso idéntico al del año pasado, cuando Smerdiakov había tenido el infortunio de caer en el desván. Se acordaron de que en aquella ocasión le habían aplicado hielo en las sienes. Aunque quedaba algo de hielo en el sótano y Marfa Ignatievna se ocupó de eso por la tarde, Fyodor Pavlovich mandó a llamar al doctor Herzenstube, que se presentó sin demora. Tras examinar atentamente al enfermo, aquel venerable anciano era el doctor más concienzudo y meticuloso de toda la provincia. Dictaminó que se trataba de un ataque fuera de lo común y que podía entrañar un riesgo. Dijo también Herzenstube que, aunque de momento no acababa de entenderlo del todo, si a la mañana siguiente se comprobaba que los remedios adoptados no habían surtido efecto, no dudaría en proponer otros. Instalaron al enfermo en el pabellón, en un cuarto contiguo a los aposentos de Grigori y Marfa Ignatievna. A partir de aquel incidente, Fyodor Pavlovich se pasó todo el día sufriendo una desgracia tras otra. Marfa Ignatievna le preparó la comida y la sopa en comparación con la de Smerdiakov era un puro aguachirle, y la gallina le quedó tan reseca que no había forma de hincarle el diente. A los reproches amargos, aunque justificados del señor, Marfa Ignatievna repuso que la gallina, de todos modos, era ya muy vieja y que ya no había estudiado para cocinera. Al anochecer surgió un nuevo contratiempo. Informaron a Fyodor Pavlovich de que Grigori, que llevaba ya 3 días enfermo, no había tenido más remedio que acostarse por culpa de la parálisis en la cintura. Fyodor Pavlovich se acabó su té lo antes posible y se encerró solo en casa. Vivía una terrible y angustiosa espera. El caso es que justo aquella noche daba prácticamente por cierta la aparición de Grushenka. Al menos esa misma mañana, a primera hora, Smerdiakov le había asegurado, o poco menos, que ella había prometido venir, sin ningún género de dudas. Al infatigable anciano el corazón le latía ansiosamente, mientras él daba vueltas y vueltas por sus desiertos aposentos, aguzando el oído. Tenía que estar muy a letra. Dmitri Fyodorovich podía andar por ahí, cerca, al acecho, y si Grushenka llamaba a la ventana. 3 días antes, Smerdiakov le había confirmado
que le había explicado a esa mujer dónde y cómo tenía que llamar. Habría que abrir la puerta lo más rápido posible para que Grushenka no tuviera que esperar en el zaguán ni un segundo más de lo necesario. De otro modo, Dios no lo quisiera, podía asustarse y salir corriendo. Fyodor Pavlovich estaba muy inquieto, pero nunca había sentido su corazón bañado en una esperanza más dulce. Podía afirmarse, casi con tal certeza, que en esta ocasión ella no le iba a fallar. Libro sexto. El monje ruso. El starets Zotsima y sus huéspedes. Cuando Alyosha, con inquietud y pesar en el corazón, entró en la celda del starets, se detuvo casi maravillado. En lugar de encontrarse al enfermo moribundo y acaso inconsciente, como había temido, lo vio en el sillón con un rostro animado y alegre, aunque consumido por la debilidad, rodeado de sus huéspedes y conversando con ellos tranquila y animadamente. Por lo demás, cuando llegó a Alyosha, no llevaba levantado más de 15 minutos. Los huéspedes se habían reunido antes en la celda, donde había aguardado a que se despertara, fiados en la firme creencia del padre Paisi de que, sin ninguna duda, el maestro se levantará para hablar otra vez con los que le son queridos. Tal como anunció, tal como prometió esa misma mañana. El padre Paisi creía firmemente en esa promesa, como en cualquier palabra del starets moribundo, hasta el punto de que si lo hubiera visto ya sin conocimiento e incluso sin respirar, pero hubiera contado con su promesa de que iba a volver a levantarse para despedirse de él, es posible que no hubiera creído ni a la mismísima muerte y que hubiera seguido esperando que el agonizante volviera en sí y cumpliera lo prometido. Muy de mañana, al retirarse a dormir, el starets Zotsima le había dicho claramente: no moriré sin deleitarme, una vez más conversando con vosotros, los elegidos por mi corazón, sin contemplar vuestros amados rostros y sin abriros mi alma una vez más. Los congregados, para la que probablemente sería la última conversación con el starets, eran sus amigos más leales y más antiguos. Eran 4, los hieromonjes padre Losiv y padre Paisi, el hieromonje padre Mijail, el superior del asceterio, un hombre todavía no muy mayor, no especialmente sabio, de origen humilde, pero firme de espíritu, un creyente inquebrantable y simple, de apariencia severa, aunque dotado de un corazón profundamente tierno. Si bien, por lo visto, ocultaba su ternura y hasta sentía cierta vergüenza de ella. El 4.º huésped era un monje viejecito, sencillo, de origen campesino y muy pobre. El hermano Anfim, poco menos que analfabeto, callado y tranquilo, que apenas hablaba con nadie, humilde entre los humildes, con aspecto de ser una persona siempre asustada por algo grande y terrible que no estaba al alcance de su inteligencia. A este hombre, que parecía como tembloroso, el starets Zotsima lo quería mucho y siempre lo trató con especial respeto. Puede que en toda su vida no intercambiara con nadie menos palabras que con él, a pesar de que una vez los dos pasaron juntos y muchos años deambulando por toda la Santa Rus. Hacía de ello mucho tiempo, unos 40 años, fue cuando el starets Zotsima comenzó su hazaña monacal en un pobre y oscuro monasterio de Kostroma, y cuando poco después acompañó al padre Anfim en sus viajes, recaudando donativos para su pobre monasterio. Todos,
anfitrión y huéspedes,